esta mañana vamos a ver lo que el Señor quiere decir o ha dicho con respecto cuando Él dice: yo soy la vid y ustedes las ramas o los pámpanos. Hace unos años existió un maestro violinista en Europa. Y este maestro violinista tocaba en conciertos, tenía mucho renombre y tenía un magnífico violín que la marca de este violín es Stradivarius. Uno de los mejores, si no la mejor marca de violín en todo el mundo. Y es un violín extremadamente caro. Este maestro violinista tocaba el violín Stradivarius en conciertos y cada vez que él tocaba este violín, la multitud, toda la gente que estaba escuchando, apreciando la música decía: escuchen el sonido, la música que produce ese Stradivarius. Toda la gente decía: qué bellos sonidos produce ese Stradivarius. Y él tocaba en muchos lugares, tocaba, aún así llegó a tocar ante la realeza. Y aún los reyes, en los conciertos que él tocaba, aún los reyes y reinas decían: wow, escuchen los sonidos que produce ese Stradivarius. Todos hablaban sobre este maravilloso instrumento, porque en realidad hasta el día de hoy, el precio de estos violines pasan más allá de $1 millón, de 2 millones, 3 millones. Son violines extremadamente raros. Pues un día este maestro violinista andaba caminando por la ciudad y de repente se encontró con una casa de empeños. Y le llamó la atención que en la casa de empeños había un violín viejo, maltrecho, descuidado. Entró entonces a la casa de empeños y le preguntó al vendedor: ¿cuánto cuesta este violín? Y el vendedor le dijo un equivalente a $5. Viene el violinista, el maestro, compra el violín, lo lleva a la casa, lo restaura y lo afina con el propósito de utilizarlo en el último de sus conciertos que habría de llevar. Era uno de esos conciertos que tenía más renombre a través de Europa. Así es que este hombre comenzó a tocar y todo el mundo en la sala volvió a exclamar la misma frase: escuchen los sonidos, la música que produce este violín Stradivarius. Todos pensaban que era el mismo violín que el hombre había utilizado en todos sus conciertos. La situación era de que todas las personas se enfocaban en el instrumento y nunca dieron crédito al músico, quien era que estaba produciendo la música a través de este instrumento. Esta ilustración refleja el caso del pueblo de Israel. Exactamente así. No porque los israelitas fueran extremadamente buenos violinistas o buenos fabricantes de violines, sino porque en general pensaban que ellos eran el pueblo escogido de Dios porque eran especiales, porque eran únicos. Ellos en realidad tenían la misma visión de lo que toda la gente, la congregación que escuchaban la música pensaban. Pensaban que ellos eran especiales. Y este pueblo de Israel desarrolló este sentido de ser únicos, especiales, necesarios e irreemplazables para los planes de Dios. Se sentían el violín Stradivarius. Ahora, el profeta Isaías habla acerca de esta situación con respecto al pueblo de Israel. Este es un poema que escribió sobre esta situación en Isaías 5, del 1 al 7. Isaías 5, del 1 al 7 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues,
vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Como usted puede ver en este pasaje Dios compara a Israel a una vid, las cuales Él había escogido para ser luz de este mundo. Esa es la razón por la cual Dios escogió a Israel, para que fuera un ejemplo, para que todo el mundo pudiera ver de que Israel, Dios lo había separado para ser un reflejo, para ser la luz de todas las naciones. Pero Israel hizo lo contrario, se fue contaminando con el pecado de las demás naciones y dejó de hacer la voluntad de Dios, porque se quitó el enfoque por el cual había sido escogido. Pensaron ellos de que había una gran diferencia en ellos comparado con las demás naciones. Y esta situación demostraba que Israel no estaba a la altura de las expectativas de Dios. ¿Por qué? Porque la expectativa de Dios era de redimir al ser humano. Así que por esa razón, porque Israel se creyó el violín, se creyó el propósito o de donde salía toda la salvación, de que ellos eran la esencia, Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo para redimir al ser humano. Por esa razón lo mandó. O sea que el verdadero y único que podía salvar a la humanidad no era el pueblo de Israel. Por eso Dios mandó a su Hijo. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué relación tiene la historia del violinista con el pueblo de Israel y con Jesús? De la misma forma que la audiencia pensaba que era el violín el que producía la música, el pueblo de Israel pensaban que ellos eran la salvación, que ellos eran de donde salía la salvación. Eso es lo que pensaba Israel. Y es interesante, muchas veces nosotros pensamos de la misma forma. Pensamos de la misma forma como el pueblo judío. Y en realidad estamos equivocados. Vea, horas antes de que el Señor hubiera sido arrestado o fuera arrestado, Él está reunido con sus discípulos en el aposento alto. Y de repente ellos, después de celebrar esa cena, la última cena, salen caminando hacia el monte de los olivos. Jesús había de ser arrestado en eso y en esas pocas horas, por lo cual les da estas declaraciones, últimas declaraciones a los discípulos con respecto a este asunto, de esa visión, de esa forma que estaban pensando. Y vemos en Juan capítulo 15, que es donde está el pasaje, que dice el Señor a sus discípulos. Le dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús les estaba aclarando a sus discípulos que la salvación no estaba en ser israelita. La salvación no estaba reposando en el pueblo de Israel.
No era por ser israelita, por ser judío, por estar o seguir las leyes. La salvación se encuentra solamente en Jesús mismo, en estar unido a Él, de la misma forma que Él está unido al Padre. Y eso es lo que pasó. Vemos entonces en Isaías que Dios había constituido al pueblo de Israel. Lo había comparado con una vid, con un viñedo. Limpió todo el campo, quitó todas las piedras, lo cerró con un vallado y hasta puso una torre en medio. Esto es lo que había hecho Dios. Y en realidad el pueblo de Israel, cuando dice que esperaba a Dios que diera uvas, estaba diciendo que tenía que dar uvas dulces, propicias para hacer vino. Pero dice que, al contrario, dio uvas silvestres, que por fuera podían ser unas uvas que tenían la misma apariencia que las uvas cultivadas. Pero el problema era que cuando se partía esa uva y se probaba, por dentro el sabor era muy diferente. Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera. Cuando dice Él que Él es la vid verdadera, está hablando que Él es el único que puede dar los frutos de salvación. Él es el único que puede dar uvas dulces, propicias para producir ese vino que tanto se necesitaba en esos tiempos, en los tiempos bíblicos. Jesús les declara a sus discípulos que la salvación no está en ser israelita entonces. Y esta salvación se da a través de Él porque Él está unido al Padre. Y esta unidad de Dios con Jesús y de Jesús con Dios tiene un propósito de también llevarse a cabo en el cristiano. Y se lleva a cabo en el cristiano con un propósito, el mismo propósito que tiene la unidad de Dios con su Hijo, y es llevar a cabo la voluntad del Padre, que es llevar mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios, de la unidad con el Hijo y la unidad con nosotros, de llevar mucho fruto. Y esto nos dice a nosotros de que fuimos salvados por Cristo para llevar mucho fruto. Fuimos salvados por Cristo para llevar mucho fruto. Y ese es el objetivo de toda persona que es redimida por Cristo. Llevar fruto en este mundo. Para eso nos ha escogido el Señor, para llevar ese fruto. Y aunque esto está claro en muchos cristianos, no está muy claro para la mayoría de los cristianos. La pregunta es, entonces, ¿a qué fruto se está refiriendo el Señor Jesucristo en este pasaje? ¿Qué fruto en realidad debemos de llevar como cristianos? Muchos cristianos lo limitan a una transformación personal. O sea, que dicen, nosotros debemos de llevar el fruto del Espíritu que dice Gálatas 5, 22, 23. Pero Jesús no se está refiriendo limitadamente a ese tipo de fruto, a esa transformación personal. Jesús se extiende más allá de una transformación personal, porque dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Es algo precioso. Estar unidos a Jesús nos habilita a llevar fruto, pero viene Dios y nos poda. De la misma forma que una vid es podada para que broten más racimos de uvas, Dios nos poda así. Dios quita todo aquello que nos estorba para que así podamos estar habilitados para llevar más fruto. Esas son las pruebas que nosotros experimentamos en nuestra vida. Comenzamos a caminar en unidad con Cristo y de repente ya vemos que la vida no es color de rosa. Comienzan aquellas tensiones, comienzan aquellas disensiones. Nuestra mente, nuestra forma, nuestra cultura, nuestra personalidad, nuestro carácter comienza a enfrentarse al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, y comienza aquella disyuntiva: o sigo viviendo yo como soy o me transformo
por el poder del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, a la identidad de Cristo, a la imagen de Cristo. La unión que Cristo tenía con Dios mientras estuvo en este mundo, no solamente fue para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese no fue el propósito de la unidad aquí terrenal de Cristo con Dios. Su unión con Dios fue más allá de eso. Tuvo el propósito de alcanzar a todo aquel que está perdido y cree en Cristo. El fruto al que se refiere Jesús no solo se enfoca en el ministerio que estamos ejerciendo aquí en nuestra iglesia o donde quiera que usted sirva. No solamente está centrado en eso, incluye evangelismo, incluye discipulado de creyentes, el servicio a los necesitados, el ser portadores de la justicia de Dios. Necesitamos entender que el fruto del cual habla Jesús comienza con la transformación personal y se extiende a la transformación de todos aquellos con los cuales nosotros interactuamos día con día en nuestras vidas. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dicho de una forma práctica, ¿sabe que el propósito de cristiano no es solamente tener salvación? Ese es el fundamento. Pero nuestro propósito aquí en este mundo es ir más allá, es llevar mucho fruto. Es producir más a través del Espíritu Santo, de la unión con Cristo Jesús. Y cuando digo producir es que nosotros no somos los que producimos. Todo cristiano necesita ser transformado para llevar más fruto. Debe dar evidencia de que es un discípulo de Jesús. De la misma forma que Jesús dio evidencia a los judíos de ser el enviado de Dios. Y eso lo encontramos en Juan 3:2. Cuando viene Nicodemo, un líder judío, y lo reconoce y se lo dice a Jesús. Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, sabemos que sos cristiano por tu conducta? Sabemos que sos cristiano por lo que me has compartido del evangelio. Sabemos que sos cristiano porque te diferencias de los demás, porque no haces las cosas que los demás hacen. ¿Cuántas veces nos han dicho eso a nosotros? Esa debe de ser la reacción de toda persona alrededor nuestro. Debe ver el reflejo de Jesús en nuestro carácter, en nuestras acciones y reacciones. Escuche bien, en nuestras acciones y reacciones. No solamente en lo que nosotros pensamos y creemos y entendemos, sino que cómo actuamos y cómo reaccionamos ante las circunstancias en nuestra vida. Y no solamente en esas áreas, también en cómo compartimos el evangelio con los que están alrededor nuestro. Y no solamente de esa forma, no solamente individualmente, sino que en una forma colectiva, como el cuerpo de Cristo, como una iglesia, haciendo discípulos, plantando más iglesias. A eso se refiere Jesús cuando dice llevar mucho fruto. Y ese es el propósito por el cual Jesús nos dio vida eterna. Para que nosotros comencemos viviendo esa vida aquí en esta tierra. Para que llevemos mucho fruto aquí en este mundo. No pensando que todos esos frutos van a ser disfrutados en la presencia del Señor. Ahora, cuando leemos el versículo 2 en Juan 15, que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y hay algo importante en esto, en este versículo. Podemos pensar de que entonces recibimos salvación
Y si no llevamos fruto, el Señor nos quita. Tenemos que tener cuidado con esto, porque esto no quiere decir que todo cristiano que no da fruto será cortado del pueblo de Dios. La situación es de estas ramas es que nunca han dado fruto, lo que significa que aunque salieron de la vid, nunca estuvieron conectadas completamente a ella. Nunca. De la misma forma que dice Judas 1:12. Esto, dice Judas 1:12, escuche esto. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Por qué árboles otoñales? ¿Qué pasa con los árboles que son otoñales? Cuando viene el otoño, ¿qué pasa? Todas las hojas se caen. Solo usted puede ver aquel ramerío en el árbol. Muerto, dice. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, desconectados. Eso es lo que dice Judas. Vea lo que dice 1 Juan 2:19 con respecto a estas personas de que están unidas a la vid, pero que no dan fruto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es dura palabra, es la realidad. Y para muchos puede ser de que esto no dé esperanza. Pero esto tiene sentido cuando lo traemos a la vida real y reconocemos que hay muchas personas que se unen a Jesús y a la iglesia, creyendo que simplemente por estar unidos, eso les va a dar salvación. Eso es suficiente para que sus vidas estén llenas de fruto. Pero la realidad es que, a pesar de eso, no son realmente parte de la vid. Dicen las cosas correctas y tienen mucho conocimiento, pero no han experimentado una transformación genuina y personal en Cristo. En Cristo. Porque su conducta y respuestas a las circunstancias no reflejan el fruto que realmente Jesús produce en el pámpano, en la rama que está pegado a la vid. Esta es la razón por la cual Jesús nos dice, permaneced en mí. Aquí viene la respuesta. ¿Cómo puedo yo entonces? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es lo que pasa al que está separado de Cristo. Pero vea lo que sucede el que está unido a Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cada vez que leo este pasaje, me hace pensar en mi relación con Dios, en mi relación con Cristo. Y cuando digo mi relación, no es lo que yo estoy haciendo, sino que cómo está mi corazón alineado a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, a la voluntad de su Hijo Jesucristo, a la voluntad de su palabra. En realidad lo que Jesús nos está diciendo es que la vida cristiana significa tener unidad y dependencia absoluta en Jesús. Este es el medio por el cual se cumple el propósito de nosotros de dar fruto. Tener unidad con Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Fijémonos en las palabras específicas de este pasaje en los versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. No se dice simplemente permaneced en mí. Esta es una relación mutua. El 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Jesús nos está diciendo, permanezcan en mí de la misma forma que yo estoy permaneciendo en ustedes. Jesús nos está dando un ejemplo de cómo mantenernos unidos a Él, para que así nosotros tengamos un ejemplo de cómo permanecer en Él. Eso debe reconfortar y alentar su corazón. No debe de hacerlo sentir mal. Al contrario, porque es más que una verdad teológica. Es una relación con Jesús en la muestra de cuánto Jesús nos ha amado. Necesitamos entender que Jesús, esa humillación que habla el apóstol Pablo de humillarse hasta lo sumo, hasta lo más bajo, ¿sabe qué es? Muchos piensan que es llegar al infierno. Y no es llegar al infierno, es llegar y vivir entre nosotros. Es llegar a esta tierra y vivir en medio del pecado. Eso fue lo peor que le pudo haber sucedido al Señor. Vivir aquí y dar su vida tomando nuestro lugar como pecador y pagar por nosotros. Eso fue la peor humillación, pero también la mayor muestra de amor por nosotros, por usted, por mí. Eso nos debe de dar aliento, nos debe de dar gozo. La semana pasada mencioné que el matrimonio es el reflejo más cercano de nuestra relación con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el esposo y la iglesia es la novia, lo cual demuestra la unidad y amor de Dios con su pueblo, con sus escogidos. ¿No es el plan de Dios para la humanidad? ¿No es esa promesa del nuevo pacto? Que la ley de Dios estará en nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Tendrá una relación íntima, perfecta con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué más muestra de amor debemos nosotros tener para creer y para verlo a Él como el verdadero Salvador de nuestras vidas? Eso es lo que Cristo vino a cumplir aquí en esta tierra. Y está disponible esa salvación para usted ahora mismo. No es una cosa que usted debe de hacer, sino que simplemente recibir. Solo recuerde lo que el Señor nos está diciendo. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí. Esto no viene entonces de que yo soy el que razono. La salvación no viene por mi propio razonamiento. La salvación no viene por mi propio entendimiento. Porque es el Espíritu Santo el que nos toca nuestro entendimiento, nuestro corazón. Él a través de su palabra nos está diciendo, este soy yo, esta es mi voluntad, esto es lo que estoy ofreciendo. Esta es tu condición de pecador, esta es mi condición de santo, de soberano. Así de sencillo. El ser humano puede debatir, puede llevar a cabo muchos debates, mucha apologética diciendo no, esto no es así porque la razón, la lógica enseña esto y lo demás. Es interesante que cuando el ateo debate su posición, defiende su posición, y cuando se llega al punto de la creación, él siempre sale con esta teoría de que todo comenzó con una célula. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde salió la célula? Pues de la nada. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo puede salir una célula de la nada? ¿Cómo puede la nada producir algo? Y yo recuerdo que estaba viendo un debate entre un ateo y un cristiano. Y de repente cuando llegó este hombre a ese concepto de decir de que todo salió de la nada, todos los asistentes comenzaron a reírse. Era una presentación seria, pero nadie pudo evitar reírse al escuchar el disparate de este hombre. El Señor Jesús nos está diciendo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vimos el domingo pasado. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Cristo Jesús que ha sido creado todo. Es a través de solo Cristo, como dice Colosenses, que podemos recibir esta salvación porque todo Él lo sostiene. Él todo lo ha creado.
Y de la misma forma, como todo Él lo sustenta, significa que no podemos producir ningún fruto separado de Jesús. Ni usted ni yo podemos producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y podemos decir, bueno, yo soy paciente, sí. Yo no tengo a Cristo, pero yo soy paciente. ¿Cuánto le dura esa paciencia? ¿Para qué usted está produciendo esa paciencia? Es en realidad esa paciencia lo que le va a dar vida eterna. Es esa paciencia lo que le va a preservar su eternidad. Esto es imposible. Note que Jesús no nos manda a producir fruto también. Él no nos dice, produzcan fruto. Él solo nos manda que permanezcamos en Él. Porque realmente ni usted ni yo podemos producir todos estos frutos. Es Jesús quien produce el fruto, y todo aquel que está unido a Él no produce fruto, sino que lleva fruto. Lleva fruto. Eso significa que no podemos vivir en santidad ni llevar a la gente a Cristo en nuestro propio esfuerzo, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Nada que nos una a Dios. He escuchado yo decir de que el cristianismo es una religión de incapacitados, de discapacitados, de inútiles. Y sí estoy de acuerdo con ellos. Claro. Tiene razón, porque es solo para personas necesitadas e impotentes que necesitan ser restaurados por Cristo. Sí, yo soy incapacitado, yo soy un inútil. Pero Cristo es el que produce todas estas cosas preciosas. Recuerden esto, nuestro objetivo es llevar fruto en nuestras vidas. No tenemos que producirlos porque Jesús es quien los produce. Nosotros solo los llevamos debido a nuestra unidad y dependencia en Cristo, lo cual tiene el siguiente resultado. La vida cristiana produce gloria a Dios y gozo eterno en nosotros. La vida cristiana produce gloria a Dios y gozo eterno en nosotros. Vea lo que dicen los versículos 8 al 11. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y vea, aquí es donde dice el Señor el propósito por lo cual está diciendo estas cosas. En camino al monte de los olivos, unas horas antes de que sea arrestado y sea crucificado, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La vida cristiana, eso es lo que produce. Gloria a Dios y gozo en nosotros. Este es el propósito de estar unidos a Cristo. La gloria de Dios y el gozo eterno en nosotros. Dios es glorificado cuando la gente ve el fruto de Cristo en nuestras vidas. Allí es donde es glorificado Dios, no yo. Yo no llevo fruto para decir, wow, qué buen cristiano es Martín. Qué buena persona. No, este tipo es tranquilo, dicen por ahí. No, no es eso. Es para que Dios sea glorificado. Para que sea glorificado a través de una vida llena del Espíritu Santo. Y esta evidencia, aunada al mensaje del Evangelio, hace que las personas obtengan una visión del poder de Dios que a ellos también los lleva a salvación, los lleva a unirse a Cristo. Y nosotros ahí nos gozamos. Nosotros ahí nos gozamos eternamente porque estamos viviendo la vida que Dios creó para nosotros. Se convierte en un gozo amar a Dios, un gozo de obedecer sus mandamientos, un gozo de leer sus escrituras, un gozo de obtener una imagen de quién es Él y un gozo de llevar esos frutos. Esa es la razón por la cual el Catecismo de Westminster comienza así: el propósito final del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él.
disfrutarlo para siempre. Y ese gozo está disponible hoy. A lo largo de esta serie, Yo Soy, hemos estado viendo quién es Jesús para que usted pueda aferrarse a Él y permanecer en Él. ¿Sabe por qué? Porque es fácil vivir una vida que simplemente satisfaga nuestros propios propósitos, nuestros gustos, aquellos gustos que están contaminados por el pecado, condicionados por el pecado. Es fácil alejarse de Cristo. Pensamos que podemos vivir la vida por nuestra propia cuenta, por nuestros propios esfuerzos. Solo recuerde esto. Cristo es el pan de vida, porque Él satisface su hambre espiritual. Cristo alumbra su camino a salvación porque Él es la luz del mundo. Cristo le da entrada al cielo porque Él es la puerta de salvación y vida abundante. Cristo es el buen pastor porque puso su vida por usted. Sí, por usted. Él dio su vida por usted. Cristo, por esa razón, es su esperanza y seguridad eterna, porque Él, solamente Él y nadie más que Él, ni nada más que Él, es la resurrección y la vida. Cristo es la única solución a su problema de muerte eterna. Sí, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Este es Jesús, la vid en la que permanecemos. Y solamente unidos a Él podemos llevar mucho fruto. Para que podamos llevar ese fruto para la gloria de Dios. Y sabe una cosa, para nuestro gozo. Porque esa unión con Él, perfecta, es la que nos da el gozo de nuestra salvación. Eso es lo que nos da la seguridad de que un día, dejando esta tierra, usted va a poder sentir el gozo que nunca jamás podrá usted experimentar en esta tierra. Solo déjeme decirle algo. Usted puede encontrar satisfacción en lo que usted pueda hacer. Usted puede alcanzar el sueño americano. Usted puede tener su hogar, su casa, su familia, sus hijos. Puede tener el carro último modelo. Puede tener todo lo que usted quiera tener, el bling bling, todo. Pero a la larga, usted obtiene esas cosas hoy. Mañana esa satisfacción se disipa. Mañana ese gozo se va. Mañana esa seguridad se va. Se va. ¿Qué queda? Queda nada. Pero en Cristo, unido a Cristo, tenemos la seguridad de una vida eterna. De una vida eterna. Y este es lo que el Señor, esto es lo único que Él requiere de la persona que está separada de Él para que pueda experimentar este gozo, esa unidad. Sabe que primero necesitamos nosotros reconocer que estamos separados de Dios por nuestro pecado. Romanos 3:23. Romanos 3:23, usted puede leerlo y usted va a ver ahí de que es el pecado que nos separa de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos una vez que la tuvimos, pero por el pecado ha sido quitada. Pero dice más adelante en Romanos 3:26, hay un pasaje en Romanos que dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea, es ahí donde usted puede encontrar el gozo de que aún siendo pecadores, no mereciendo ese amor de Cristo, Él murió, Él pagó por mi pecado, su pecado. Es ahí donde yo reconozco, merezco la muerte eterna porque soy pecador, pero yo no tengo la culpa, fueron mis padres,
Voy a Adán, ¿qué culpa tengo yo? ¿Sabe una cosa? Querámoslo o no, estamos unidos a Adán. Estamos unidos. No hay nada que usted pueda exponer como excusa para decir, yo no tengo parte en esto, yo no lo hice. Todos hemos pecado, pero es ahí donde el Señor muestra su amor, porque Él decidió encarnarse para pagar por su pecado, porque usted no puede pagar por su pecado, solo Cristo. Es por eso que Él subió a la cruz, es por eso que Él dio su vida en rescate de la suya. Y es así que usted puede decir, bueno, entiendo ahora de que soy pecador, entiendo que Cristo vino a esta tierra para salvarme, Él dio su vida. ¿Cómo me uno yo entonces a Cristo? Reconociéndolo, de que Él es Dios, de que Él pagó por usted, y que todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, decirle, Señor, perdóname, sé que soy pecador, sé que merezco el castigo eterno, pero también ahora entiendo, ahora sé que vos me amás y vos diste tu vida para que yo pueda disfrutar de esa vida, uniéndome a vos, Señor. Usted le pide al Señor que sea su Rey, que sea su Señor, su Salvador, que le perdone sus pecados. ¿Sabe una cosa? Juan dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace Cristo. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, yo siempre les recalco, es el momento que usted le puede decir al Señor, Señor, reconozco mi pecado. Reconozco mi pecado y pido perdón. Pido que seas mi Señor. Pero si usted es un cristiano, este es el momento. Recuerde, vamos a celebrar la cena del Señor. Y este es el momento que usted le puede decir, Señor, no estoy caminando bien con vos, Padre. Quiero ponerme a cuentas con vos, Padre. Quiero pedirte perdón, reconocer de que no he estado haciendo tu voluntad. No he estado llevando mucho fruto como es tu voluntad. Yo quiero unirme a vos, Padre, pero de la forma, de acuerdo a tus términos, no a los míos. Mientras oramos, pídale al Señor esto. Pídale al Señor, que el Señor escuchará. Si usted lo hace con un corazón honesto, el Señor lo va a escuchar.